Hola a todos, pues bienvenidos nuevamente a este espacio virtual que hemos denominado Sones de Veracruz y que como cada lunes pueden acceder, digamos, a estos espacios virtuales en los que desde luego, como su nombre le dice, Sones de Veracruz, nos estamos enfocando pues en la difusión, ¿no?, de la festividad en torno a la música en el estado de Veracruz. Y para esta ocasión, pues vamos a arrancar el mes con una temática súper importante que refiere a la cuestión de la formación de la música tradicional o de la cultura musical de una región a las nuevas generaciones. Y pues en esta ocasión vamos a empezar pues con bombo y platillo dirían, con el tema de la importancia de la transmisión de la cultura musical de la región de la Huasteca en este caso, y para esto, pues, tenemos la grata compañía de Yuyulsin Pérez Apango, quien, pues, vamos a conversar en breve, pues, esta temática que queremos y que compartimos, además, la importancia. Entonces, para empezar, pues, voy a presentarles de manera breve la semblanza de Yuyulsin. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana y maestra en Estudios Mesoamericanos. Ha sido docente por asignatura en Facultad de Historia también de la Universidad Veracruzana y en la Universidad Intercultural del Estado de México. Es integrante de la agrupación Tlacuatzin Son Huasteco, con la cual ha participado en proyectos de investigación, preservación, enseñanza y divulgación del son huasteco, con la cual ha participado en producciones discográficas como el homenaje a don Víctor Ramírez del Ángel en el año 2015, el fonograma La Lumbre en el 2016. Actualmente es becaria del PEC de Veracruz y por ahí pues también están preparando un nuevo material en esta línea. Como músico tradicional se formó en los talleres de música huasteca de Huitzilin, en Tepetzintla, Veracruz, bajo la guía del maestro Marcos Salazar Espinosa desde el año de 2004. A partir de entonces ha dedicado su trabajo de estudio de los instrumentos huastecos como la jarana huasteca y guitarra quinta, así como el canto en el son huasteco. Ha sido tallerista dentro de esta asociación, se ha formado en la música tradicional a través del trabajo continuo con maestros de la tradición, así como en talleres y clases de técnica vocal. Esto le ha permitido, desde luego, pues indagar en las formas estróficas tradicionales y en el canto huasteco, pues desde una perspectiva femenina, ¿no? Desde luego como la participación activa de las mujeres. Su labor musical pues le ha permitido realizar un trabajo de difusión, preservación e investigación de gran importancia en expresiones artísticas regionales como la música ritual. En ese sentido, sus líneas de investigación se centran en la historia y antropología de los pueblos originarios, partiendo del enfoque de la historia oral y la memoria, así como de la cosmovisión, ritualidad y música tradicional de la Huasteca. Así que como ustedes advertirán, pues tiene todo el perfil de Yultzin, pues además de ser ejecutante, pues ella se ha dedicado a prepararse académicamente en estudios, desde luego, y pues esto ha permitido, desde luego, tener una visión de las nuevas generaciones en estos procesos de transmisión, y por esta razón, pues, la tenemos invitada. Muchas gracias, Yulsin, bienvenida. Muchas gracias, Rafa, gracias por la invitación y es un gusto estar compartiendo pues ahora la palabra virtual con ustedes. Muchas gracias, y pues bueno, entrando ya en el tema, quisiéramos pues compartir contigo como la inquietud desde tu perspectiva, desde luego, además de como una mujer activa en los procesos de la transmisión y conservación de la música regional de la Huasteca, como una guía, digamos, en este sentido, ¿tú por qué consideras importante que las infancias y jóvenes aprendan y o conozcan sobre su tradición? En este caso, desde luego, refiriéndonos pues a la cultura musical de la región huasteca. Claro. Mira, Rafa, creo que es muy importante esta transmisión de los saberes y conocimientos locales en muchos sentidos. Por un lado, esta cuestión de la transmisión de los conocimientos que cada vez, y sobre todo en este país y en este mundo tan globalizado y que nos atacan una serie de elementos que a veces lo que buscan es desequilibrar esta memoria, esta historia, esta cultura local.
Creo que es importante que los niños y los jóvenes tengan una base sólida, una raíz nutrida con elementos que mejor que vengan de este cúmulo o este gran árbol de la tradición musical en este caso. Entonces, creo que es importante transmitir estos saberes y conocimientos orales o escritos a los jóvenes, a los niños, porque les permite tener una identidad cultural y tener nociones o conocimiento de esta memoria social, de esta memoria colectiva de nuestra región, de la Huasteca en este caso, para poder entender qué pasa en nuestra región. Ahora, esto también se liga a conocer, las músicas tradicionales de México están ligadas a una memoria biocultural muchas veces. Nos hablan también de esta biodiversidad local, de lo que comemos, de quiénes somos, cómo nos vestimos, qué hay en nuestro alrededor, ¿no? Qué hay en el sentido de la vegetación, los animales, y luego todo eso, cómo se va relacionando con nuestra vida cotidiana, ¿no? Se refiere a nuestras comidas. Entonces, todo este saber que nos es a veces tan cotidiano a los niños y a los jóvenes que viven en las regiones culturales de Veracruz, este saber es importante porque a veces no se transmite de otra forma o se transmite solo en el caso familiar, pero a través de la música también es una forma de transmitir estos saberes. Y entonces, en ese caso o en estos casos, creo que la importancia de la transmisión oral de la música no radica nada más en la música per se, sino en todo lo que vincula a la música, ¿no? A la historia, a la cultura local, a la biodiversidad, a los cúmulos de sabiduría ancestral, ¿no? Entonces es en este círculo de saberes. Por eso es importante aprender o enseñar para que los jóvenes y niños aprendan estas tradiciones orales, tradiciones escritas ya, en el caso de la sabiduría musical. Claro, como la transversalidad, ¿no? Como dices, no solo la ejecución de un instrumento, sino como el conocimiento de tu localidad. Y en ese Claro. sentido creo que tú eres como un ejemplo de una, digamos que tú empezaste o te acercaste desde niña a este proceso. Claro, me imagino que sin saberlo en ese momento que iba a ser una línea de trabajo en tu caso, Uh -huh, casi una línea de vida, diría yo. uh -huh. ¿Cómo fue como el proceso que tú viviste desde niña? Cuando te empezaste a acercar a pues a esto de la cultura de tu región principalmente? Pues mira, creo que por eso es importante, la liga de la música con todos estos elementos que ya mencionaba es creo que fundamental para poder acercarse a no nada más a esta parte cultural de nuestra región, sino también a esta parte natural, ¿no? Y creo que en ese sentido eh, debemos de enfocar estos procesos de enseñanza-aprendizaje en las infancias y en los jóvenes a conocer primero el contexto en el cual nos estamos desarrollando, en el cual estamos viviendo, en el cual están situadas estas músicas tradicionales. Creo que ese debe de ser el punto de partida para los procesos de enseñanza-aprendizaje de las músicas tradicionales en México. En mi caso, a partir de la música, pude conocer y pude tener en cuenta que mi entorno natural se formaba por árboles, por una serie de plantas que tenían funciones medicinales y que luego estas plantas también eran utilizadas en rituales o en prácticas rituales para curar, y que estas a su vez también, pues todo este saber se aprendía también a partir de la oralidad, de la música, que la misma música tiene una función en estos contextos de prácticas ceremoniales, ¿no?
Entonces, por eso creo que la música es un elemento que nos permite o que nos abre un mundo de posibilidades diversas para conocer no nada más la música, sino nuestra cultura local, regional. Y ya entrando en tema, digamos, de la parte formativa, y ahora tú del otro lado, como pues que te has visto vinculada en procesos de instrucción, de transmisión y de todo esto, ¿cuáles serían como los hallazgos, digamos, que tú has encontrado y a su vez, o las problemáticas que te has encontrado en estos procesos, ¿no? Para acercarte, digamos, a las infancias o poder, pues, sembrar, por así decir, la semillita en los niños. ¿Cuáles han sido como estos hallazgos o problemas con los que tú te has encontrado? Pues creo que de los problemas más digamos, graves de estos procesos de enseñanza. Por un lado, es difícil sistematizar la enseñanza de un saber local, de un saber que muchas veces o que antaño se aprendía bajo pues el diálogo, las pláticas o la simple convivencia de los jóvenes con los mayores o a veces dicen por ahí que a veces este proceso de enseñanza no era tan a la romántica, ¿no? A veces la gente mayor era difícil de, de enseñar o ni siquiera era tan amable con los jóvenes o con los niños cuando querían entablar este proceso de diálogo, ¿no? Por ese lado, creo que el gran trabajo que se ha hecho en estos últimos años, no solo en la Huasteca, sino en muchas regiones de Veracruz y de México, a partir de los talleres de música tradicional, ha sido pues este cambio en el sentido de cómo enseñar de cómo enseñar saberes orales como la música. El problema aquí creo que en ese sistema antiguo de transmisión del conocimiento había, estaban también elementos que ahora en estos talleres no se pueden enseñar, ¿no? Como esta cuestión de los contextos culturales, que a veces es muy difícil enseñar a un niño que la danza o el son que se está aprendiendo se tocaba en un ritual o que se tocaba en una danza que ya no se hace en la comunidad, ¿no? En ese sentido, creo que están sirviendo en muchos casos materiales visuales, materiales de libros que se han producido también a través de estos programas de desarrollo cultural, por ejemplo. ¿No? Creo que esa sería una de las problemáticas, ¿no? ¿Cómo enseñas, cómo sistematizas estos procesos de enseñanza de transmisión oral? ¿Cómo los sistematizas y cómo enseñas cuestiones tan cotidianas a lo mejor o tan fáciles, pero cómo se las haces llegar al niño, sobre todo en contextos tan, ¿cómo decirlo?, con pues procesos de pérdida de memoria o donde no hay ya hay gran número de migrantes, por ejemplo, o donde no hay estas prácticas culturales que dan sentido a las prácticas musicales, ¿no? Creo que esa sería una de las grandes problemáticas de estas pues nuevas formas de enseñanza. Claro, y sobre todo también los contextos, ¿no? Porque como dices, al menos por ejemplo en tu caso, pues en la comunidad de Tepetzintla, pues una comunidad más allegada, por así decirlo, a su arraigo, ¿no? Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, cómo, derivado de esto, ¿tú qué opinas o cómo has visto cuando estos procesos, como dices, que de por sí ya por sí solo es difícil la sistematización, cómo trasladarlos o de qué manera sensibilizar cuando uno los traslada al ámbito urbano? O sea, por decir, uno pues por cuestiones familiares o de trabajo te trasladas a un lugar más grande, Ciudad de México, Jalapa o Veracruz. Uh -huh. ¿Cómo, no? Creo que ese es uno de los retos, como bien mencionas, ¿no? Cómo trasladar, cómo sensibilizar eso que uno, con lo que uno creció, a estas generaciones que pertenecen a otro contexto, Uh pero que -huh. están interesados, ¿no? Porque me imagino que bueno, te ha tocado con niños o jóvenes muy interesados, tal vez con mucho respeto también hacia la tradición,
pero que pertenecen a un contexto completamente diferente. En ese sentido, como facilitador, digamos, ¿cuáles crees que serían como las herramientas, como como qué aspectos o conceptos como facilitador poder tener en cuenta a la hora de estar en estos procesos de transmisión? Bien, creo que es difícil a veces hacer toda esta sistematización de saberes, Rafa, porque en muchos casos, para quienes somos de acá, de la Huasteca o de las regiones de donde tocamos nuestras músicas, nos es difícil entender que a veces estas cosas tan cotidianas, que no son tan cotidianas para nosotros, también son parte de este bagaje de la música. Entonces, por un lado, diferenciar, ¿no? Estos elementos también conforman o hacen a las músicas ser o tener su razón, tener y una razón de ser. A veces nos cuesta mucho porque no sabemos cómo diferenciar, sino en muchos casos creo que los procesos de migración que hacemos los músicos también nos permiten tener y comprender los elementos que nos dan identidad y que dan identidad a nuestras músicas tradicionales. En el caso, y hablo específicamente del son huasteco, ¿no? Por ejemplo, decir que el canto o la forma de cantar de los con falsete a veces está también en la gente que es de aquí, ¿no? Y no nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo explicas esas cosas que a veces nos cuestan a los mismos instructores? ¿Cómo explicarlo a los niños que ya no están viviendo estos contextos o incluso los niños de aquí, de los pueblos de la Huasteca, que ya no conocen, por ejemplo, no sé, las variedades de árboles o que no comen, por ejemplo, verdolagas o berros o, no sé, hasta los nopales, ¿no? Que no lo comen porque no les gusta. Entonces, todos estos elementos en conjunto también hacen las músicas. Y creo que para poder recrear un poco en ese sentido y mostrarles a quienes estemos enseñando estas músicas, un recurso puede ser la misma versería. La versería, en el caso de la Huasteca, es rica en estos elementos del cotidiano, de la cultura local, ¿no? Hay mucha versería que nos habla de cosas muy, muy, muy locales que a veces solamente la gente de aquí puede entender y que cuando empiezas a racionalizar estos elementos y a explicárselos a los niños a partir de eso, pues entonces ellos pueden ir recreando esta memoria e ir comprendiendo que la música que están aprendiendo tiene sentido porque es de la gente de donde ellos son, ¿no? O que tienen un vínculo. En el caso, pienso, por ejemplo, en el caso de los hijos de gente de acá, que ya vivieron, que nacieron y han crecido en la ciudad y que están volviendo a la cultura de sus padres a través de la música, pero en contextos citadinos completamente, pues creo que ese sería un recurso, ¿no? La misma versería puede darnos idea de, a ver, pregúntale a tu papá, por ejemplo, qué es, no sé, los chalanes o qué es el caimán o cuáles son las acamayas, ¿no? Nos permiten también generar recursos para la enseñanza de estos elementos o de estos contextos, elementos que forman los contextos culturales de las músicas. Entonces, eso por un lado, y pues está ahora esta gran, pues el gran recurso del Internet, ¿no? Que nos acerca en muchos lados, en muchos casos, a diversos lados, que ahora en muchas comunidades, en muchas localidades de la Huasteca, si se hace una celebración, se sube al YouTube, al Facebook, para que los paisanos o la gente que es migrante, que está viviendo en las ciudades, pueda conocer o pueda ver cómo se hizo este año la celebración. Entonces, en ese caso, creo que serían estos dos elementos que nos pueden permitir
tener un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más rico para el caso de las músicas tradicionales. Sí, sí, como bien mencionas, es todo un reto. Creo que rescataría, además de todo, el punto que dices de la sistematización, ¿no? ¿Cómo sistematizar? Digo, no sé, en algún momento a lo mejor llegar a algún tipo de cuestión formal, ¿no? Es decir, no hay escuelas formales de música tradicional, aunque algunas escuelas, digamos, más academizadas, pues están retomando, ¿no? El tema de las músicas tradicionales, pero por el otro lado está esto que mencionas, ¿no? El conocimiento del contexto, de palabras, de conceptos, ¿no? Y que como bien dices, creo que el tema del propio interés de las generaciones que se van acercando, como dices, ¿no? A lo mejor preguntarle al abuelo o al papá, ¿no? ¿Qué es una camaya, ¿no? O cuando muchos decían, le cantas un verso, por ejemplo, en el toro, que el toro es como un son que se comparte en varias regiones, Ujú. pues cuando alguien es en una ciudad, digamos, que a lo mejor en su vida ha visto los toros, obviamente digo, no refiere a que tiene que tener una cercanía como tal con el animal, pero sí es muy diferente el concepto para quien, pues en una comunidad, de un rancho donde arrean, donde ordeñan, pues es como parte de su cotidianidad, ¿no? Creo que ahí, como bien mencionas, el reto de la sistematización en la música tradicional viene a ser una parte como fundamental. Algo con lo que quisiera cerrar, Yulsin, algún mensaje, consejo, sugerencias. Bueno, pues agradecerte en primer lugar la invitación para esta charla tan pequeñita en torno a las músicas tradicionales, a la enseñanza, dirigida sobre todo a las infancias y a los jóvenes que están en este proceso de aprendizaje de las músicas tradicionales y concretamente pues de lo que yo ejecuto y he aprendido desde hace muchos años, que es el son huasteco. Pues quisiera invitarlos a acercarse, a conocer estas músicas, pero no nada más en el contexto musical meramente, ¿no? Sino invitarlos a conocer estos contextos que creo que son fundamental en nuestras músicas tradicionales, no nada más en el son huasteco, es decir, en el son jarocho, en el son de tierra caliente, en el son, llámese el son que le quieran llamar de México. Entonces, creo que comprender estos entornos que son y hacen a las músicas tradicionales nos va a permitir tener músicos por muchísimos años más y sobre todo conservar este bagaje que está latente alrededor de nuestras músicas tradicionales. Perfecto. Pues agradecemos mucho, Yulsin, este tiempo que te diste para compartir con nosotros en este espacio en el Facebook, hablando, bueno, de las nuevas tecnologías, ¿no? Y las nuevas modalidades de Casas de Cultura del Instituto Veracruzano de la Cultura, para compartir, pues, tus experiencias, ¿no? En la formación, en la difusión, ¿no? En este caso de la cultura musical de la Huasteca. Te agradecemos mucho tu tiempo, el espacio. Estás en Tepetzintla, ya precisamente en tu tierra natal. Así que pues muchísimas gracias por compartir y pues bueno, esperamos tener en otro momento otro espacio también porque pues da para mucho, ¿no? Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, estamos para compartir, a propósito de compartir, los invito a seguir nuestro trabajo a través de las redes sociales de Tlacuatzin Son Huasteco en el Facebook y en el canal de YouTube, donde mostramos no nada más el quehacer musical, sino también justamente esta riqueza que envuelve al son huasteco, esta riqueza cultural. Pues muchas gracias y nos vemos pues el próximo lunes por este espacio. Gracias a todos.